La primera pregunta que yo plantearía aquí, o que planteo más bien, es esta: ¿qué es la mejora continua? Al ámbito de la educación llegan muchos términos que en otros escenarios se plantean y que después es necesario que adquieran como que una carta de identidad de manera particular en el ámbito de la educación y que se justifiquen y sobre todo que se resignifiquen. ¿Desde dónde se proyecta esta mejora continua? No es lo mismo aplicarlo desde un ámbito de la organización del trabajo para producir más y gastar menos, que en un fenómeno completamente social y político como es la educación. Y el tercero, a partir de esto, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr con este asunto de la mejora continua? Seguramente ustedes han investigado, leído y tienen algún concepto desde dónde viene la mejora continua. Ahora, yo los llamo, bueno, que empecemos a generar la discusión y a tomar acuerdos sobre la siguiente pregunta: ¿desde dónde y para qué la mejora continua? En las lecturas que yo he hecho, bueno, pues es un término que viene de la organización del trabajo. Organizar mejor el trabajo para que las cosas se hagan en menor tiempo, se optimicen los recursos y sobre todo haya mayor producción. En el caso de la educación esto lo dejamos completamente de lado y lo resignificamos con dos referentes. El primero, los establecidos en nuestra legislación, de manera particular en el artículo 3º de la Constitución y en la Ley General de Educación. El primer referente que tenemos es el artículo 3º, y aquí sí me voy a permitir leerlo porque es importante. Y sobre todo quiero hacer énfasis en un elemento. Hace rato platicaba con una de ustedes y hacíamos comentarios al respecto. Dice el artículo 3º en su tercer párrafo, que seguramente ustedes lo conocen muy bien, pero vale la pena anclarlos en él para ver de ahí la mejora continua. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Yo les pido que piensen ahora, para ustedes, ¿qué es la dignidad de las personas? De manera recurrente hablamos de la dignidad, pero ¿cómo concretamos en términos de cada uno de nosotros y nosotras este asunto de la dignidad? Me reconozco a mí mismo como una persona con derechos, como una persona que puede exigir a lo que tengo derecho. Y en el reconocimiento de estos derechos, se los concedo a los otros, los reconozco en los otros. Entonces, ese es un elemento fundamental para que nuestras niñas y niños sientan que las escuelas a las que acuden reconozcan que tienen un espacio, que son parte de esa comunidad. Y en tanto son parte de esa comunidad, pues también le reconocen a los otros esta garantía de dignidad humana. Esa dignidad humana con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? No es una igualdad, no es decir que todos tenemos los mismos derechos. Digamos, eso ya está reconocido, que todos tenemos los mismos derechos. La igualdad sustantiva se refiere a que el Estado tiene que hacer un esfuerzo más para aquellos sectores que están en desventaja. Por eso todos esos programas de becas, La Escuela es Nuestra, son acciones de igualdad sustantiva. La mejora continua, hago una primera conclusión, tendrá que ver con esto. La mejora continua tendrá que ver con que nuestras niñas, nuestros niños y las y los adolescentes que van a las escuelas reconozcan ese espacio como un espacio confiable, como un espacio seguro, un espacio que les permite verse a sí mismos como personas con derechos. Y a la vez garantizar que los que menos tienen tengan la posibilidad de accesar a esa dignidad humana.
Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto de todos los derechos, las libertades, la cultura, la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia social. Promoverá la honestidad y los valores. Entonces, dignidad e igualdad sustantiva nos conduce a ¿para qué educamos? Y aquí está, ahí está sintetizado. Digamos, este es el gran punto de referencia. Y a partir de ahí, dice que además de la justicia, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí adquiere identidad y sentido esta idea de mejora continua. Posteriormente, en el artículo 3 dice, será de excelencia entendida como el mejoramiento constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de nuestras niñas y nuestros niños. Digamos, ahí está el primer gran referente. Entonces, cuando hablemos de mejora continua, de programa de mejora continua, hay que ubicarlo desde ahí. Después, en la Ley General de Educación dice, el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes y tendrá como objetivos el desarrollo humano integral, reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar las transformaciones sociales. Ahí ya toma más sentido. Y el artículo 15, la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y particulares deberán contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua de la educación. Entonces, otro segundo referente, la mejora continua en nuestras escuelas para promover de manera plena las capacidades de las niñas, los niños y los adolescentes que acuden a las escuelas. Este es el gran referente que tenemos y que, bueno, ahí una cuestión de manera más particular, que es luego lo que en materia de lo que hace la Dirección General donde yo estoy, le damos sentido. El asunto de los consejos técnicos escolares, que en la propia ley se establece que como una medida de mejora continua es la creación de los consejos técnicos escolares. Esa es una evidencia, de acuerdo al artículo 108. Y bueno, esos consejos escolares y esta mejora continua tienen como propósito contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, al desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Y aquí, bueno, este asunto, destacar esta relación que tiene ahora la escuela o en el nuevo plan de estudios, esta vinculación tan fuerte que se debe promover como la comunidad. La comunidad como el escenario en el cual la escuela surge como un centro donde convergen saberes, actitudes, valores, prácticas sociales que las niñas y los niños llevan a la escuela, o sea, no se quedan fuera de ella, entran. Y de ahí la importancia que también este elemento comunitario sea considerado en la práctica educativa. Y luego ya la cuestión más práctica, en el artículo 109 dice que cada consejo técnico escolar contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua. Y es aquí donde luego empezamos las discusiones sobre si esto es más carga de trabajo, cómo se tiene que hacer, que si hay un formato, y una serie de cuestiones que han surgido en las sesiones de consejo técnico a las que hemos acudido o en reuniones de este tipo que hemos tenido con supervisoras, con supervisores, con maestras, con maestros. Entonces la idea es como que ir perfilando las características de este proceso y de este programa de mejora continua. Hay en términos también, la propia ley lo establece, la creación de un sistema de mejora continua y para ello
existe la Comisión Nacional para la Mejora Continua en la Educación, la Mejoredu, que también ha hecho una serie de trabajos y que, bueno, ellos tienen su ámbito y nosotros dentro de las escuelas y del Consejo Técnico también tenemos nuestro propio ámbito que convergen en el mismo sentido. No decimos exactamente lo mismo porque pues no tendría sentido que los dos dijéramos lo mismo, porque además la ley, ahí habría un problema legal, porque no puede haber dos instancias en el gobierno federal que hagan dos cosas. Tiene que haber una que se encargue de lo específico. Y bueno, lo de la Mejoredu está establecido en el artículo 3º y en la Ley General de Educación. Bueno, entonces, partiendo de esta idea, como referente principal lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 3º, la Ley General de Educación, la perspectiva de la nueva escuela mexicana y el Plan de Estudios 2022, tenemos que el propósito de la mejora continua es que las niñas, la niñez y la juventud puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. Buscar garantizar la escolaridad, el aprendizaje, la continuidad de la formación de las y los estudiantes, así como su participación en relaciones pedagógicas que tengan como finalidad posicionar a la dignidad humana como núcleo fundante de todos los derechos. Desarrollo crítico y dignidad humana forman personas que tienen conciencia de sí mismo, conciencia de la igualdad y conciencia de la justicia social. Si nosotros logramos formar personas que tengan conciencia de su dignidad y que tengan un pensamiento crítico, seguramente los resultados sociales van a ser muy importantes. Ahora, de acuerdo con las características del nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, lo que hay que considerar es la particularidad de los territorios, de las comunidades, de las relaciones que ahí se establecen. Entonces, es mejor señalar el hacia dónde y después entonces ubicamos ya las maneras particulares de cada escuela, de cada comunidad, de cada estado, para llevar a cabo y construir juntos este camino hacia ese horizonte de mejora continua y sobre todo con el propósito de lograr esos tres elementos que están aquí. Al igual que en términos del programa analítico, que las características de la escuela definen los mecanismos para su diseño, en el caso del programa de mejora escolar que estamos planteando como elemento de planeación, los colectivos determinarán su alcance y determinarán las maneras de cómo hacerlo. Como es un proceso que estamos reinsertando ahora, es decir, acaban de salir apenas publicadas para esta fase intensiva de Consejo Técnico, pues es un proceso que irá de lo fácil a lo más complicado. Como se reinserta, en el caso particular de Sonora, no sé si hayan seguido haciendo los programas de mejora continua, pero como a nivel nacional dimos un gran énfasis a la apropiación del plan de estudios y vimos cómo se operó, cómo todo esto que maestras, maestros, figuras de supervisión y dirección tuvieron que hacer, nosotros fuimos palpando. Antes de que se publicara un documento, teníamos que ver cómo estaban pasando las cosas en la realidad. Y fue por eso que apenas publicamos este proceso de mejora continua, orientaciones para su implementación en las escuelas de educación básica. Y es un documento también que todavía tiene muchas cuestiones que tienen que resolverse, pero ya en territorio, ya en cada una de las escuelas. La mejora continua, si pensamos en mejora continua con que todo lo que hacemos lo podemos hacer mejor, indudablemente toca muchas dimensiones de la vida cotidiana de las escuelas, desde la práctica docente, la gestión escolar, la elaboración del programa analítico, la carga administrativa y una serie de procesos que aquí no se pusieron porque, bueno, las dimensiones de la escuela pues son muchas. Es un proceso muy complejo, donde
Cada una de ellas no se expresa de manera aislada, sino que se entraman y para efectos de análisis las presentamos así. Pero bueno, solo es una visión esquemática. Las cosas en la realidad son un poco más complicadas. Entonces, todos esos ámbitos y más pueden ser sujetos de que se puedan hacer mejor. Y en este hacer mejor, llamamos a la mejora continua como un proceso que se desarrolla. Y este proceso tiene que estar gravitando alrededor de las prácticas que ya se hacen en la escuela. No se trata de buscar otras cosas, no se trata de ver por dónde hay cosas que no hemos hecho para incorporarlas y tener más trabajo. Se trata sobre la misma actividad que ya realizamos, entonces ver en cuál de ellas podemos instrumentar un programa de mejora continua. Y ese programa de mejora continua, al planearlo y al decir sus metas y sus alcances, es el programa de mejora continua. Es el documento escrito que va a orientar estas acciones de mejora continua. Es importante señalar, y por eso nos tardamos un poco, ven ustedes ahí, a las palabras de arriba, los textos de arriba no le hagan mucho caso. Me refiero a la parte gráfica, que trata de dar cuenta también para efectos de análisis de lo que sucede en la escuela con todo este mecanismo que ahora se puso en marcha con el eje programa sintético, programa analítico, que son las dos fases de concreción del currículum. Una primera fase de concreción del plan de estudios es el programa sintético, que es nacional, es obligatorio y hay que llevarlo a cabo. Pero la otra parte es el programa analítico, donde la escuela, el colectivo docente, decide cómo ordena los contenidos, qué contenidos agrega de los que en su comunidad circulan. Todo este proceso de lectura de la realidad, creo que eso es un elemento fundamental y ahí sí tendríamos que insistir posteriormente mucho. Seguramente muchos de ustedes han estudiado posgrados, especializaciones, ya han entrado en ejercicios de carácter metodológico que les permite hacer esta lectura de la realidad. Pero luego, esto lo hacemos generalmente de manera individual o en algunos casos que se trabajan varias personas algún documento de ese tipo para la tesis. Pero hacerlo en colectivo implica el dialogar con todos los integrantes de la escuela y llegar a acuerdos. Esto es un poco más difícil, pero a la vez le da más riqueza al trabajo de las escuelas. Es una especie de inteligencia ampliada. Imagínense, si nosotros somos muy inteligentes, si nos juntamos con 10, 15 más inteligentes que nosotros o tan inteligentes como nosotros, el resultado va a ser fantástico. Entonces, en esa idea de lectura de la realidad, la escritura del diagnóstico socioeducativo, que es fundamental, y el programa analítico con su planeación didáctica. Sobre ello, y por eso está ahí en una especie como de giro, entra el proceso de mejora continua, no de manera obligatoria por todos los aspectos, sino aquellos aspectos que el colectivo crea que puede tener las condiciones para hacerlo mejor en un determinado lapso de tiempo. Y el colectivo lo decide. No es necesario, insisto, llevar a cabo procesos muy abarcativos, porque dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y en términos de investigación, pues hay esta lógica de extensión, profundidad. Mientras más extensión, menos profundidad, menos conocimiento del fenómeno que se está realizando, y cuando se profundiza hay mayor conocimiento. Entonces, esto lo que busca es, por un lado, el programa que desarrollamos 2002 tiene como propósito el desarrollo de procesos de aprendizaje, que está hasta la derecha, proceso de desarrollo de aprendizaje del pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Y esto se hace en el eje programa sintético, programa analítico, planeación didáctica. Eso es propósito. Y a la vez, el programa de mejora continua lo que hace es, vamos a ver qué de lo que aquí podemos hacer mejor. Ya lo ubicamos, estamos de acuerdo en que que esto lo podemos hacer mejor, ya que nos pusimos de acuerdo, entonces lo
ponemos en un programa, señalamos su meta y su alcance. Ese es el programa de mejora continua. Entonces, un tercer elemento de conclusión sería, el proceso es amplio, está como proceso, latente, ahí. Cuando ese proceso se visualiza y se focaliza, hacemos el programa de mejora continua. Y ese es el programa que nos va a delimitar ese proceso particular que vamos a desarrollar en un determinado tiempo. En ese sentido, de reinserción del programa de mejora continua, a las supervisoras y a los supervisores les va a tocar un papel importante en el acompañamiento, así como ya tienen un papel fundamental en el acompañamiento de todo este esquema del programa sintético, programa analítico y toda la planeación didáctica. Ahí les va a tocar una parte importante, y por eso es recomendable que no abarquen muchas actividades, sino que se centren en aquellas que den resultado, para que les permita que los maestros puedan apreciar que sí se obtienen modificaciones, que sí es posible. Entonces sí conviene empezar con procesos en términos de procedimentales. Siempre se recomienda empezar con procesos sencillos y ya después hacerlos más complicados.